soy Javier Andrés Alzate de edubursati.com y en esta ocasión quiero contarte a ti cómo garantizar comprar o vender acciones en la subasta de volatilidad. ¿Qué tal, Antes de continuar, quisiera contarles que a través de mi sitio web www.edubursati.com o a través de cualquier librería nacional pueden conseguir mi libro No le temas al dinero. Aquí está. Si deseas empezar a tener un acercamiento mucho más profundo con el dinero y el maravilloso mundo de la bolsa, desde cero, a tu lenguaje y muy sencillo. Si usted es de esos inversionistas que disfruta de la renta variable y especialmente de la renta variable en Colombia, podría en este instante entender que en la subasta de cierre va a encontrar y podría encontrar un sinnúmero de oportunidades en las cuales usted podría beneficiarse. Lo primero que hay que saber es que la Bolsa de Valores de Colombia utiliza un sistema que se llama subasta de cierre para determinar el precio de adjudicación tanto en las subastas de volatilidad como en los últimos 5 minutos de cierre de todas aquellas acciones que hacen parte de la rueda de alta liquidez. Eso se llama subasta de cierre, pero utiliza la misma metodología que la subasta de volatilidad. Lo segundo que hay que saber es cómo funciona una subasta de volatilidad o una subasta de cierre, que funcionan exactamente igual. La gran diferencia entre las dos es que mientras la subasta de volatilidad aparece durante toda la rueda de control de precios, la subasta de cierre única y exclusivamente aparece en los últimos 5 minutos de la rueda como tal. Anteriormente la Bolsa de Valores de Colombia utilizaba un sistema muy diferente al Extreme, se llamaba MEC y era totalmente arcaico. Si uno quería comprar o vender una acción, debía someterse a 20 eternos segundos, y me refiero a 20 segundos porque si estaba en plena emoción, no importa qué emoción esté, euforia o pánico, si usted está bajo el efecto de una emoción, 20 segundos son literalmente una eternidad, toda una vida. Entonces, en ese orden de ideas, si yo quería comprar o vender acciones, tenía que esperar 20 segundos a que se sometiera al público para ver si me pujaban esa operación. Si yo quería vender, agregué directamente a la compra y tenía que esperar 20 segundos para que calzara, es decir, no existía el calce automático. En ese orden de ideas, el mercado podía pujarme esa operación y yo tenía que esperar que se liberara esa puja para que me vendieran esas acciones o me compraran esas acciones. Y en ese orden de ideas, ese sistema arcaico suspendía las acciones. Si había una volatilidad hacia arriba o hacia abajo de más del 10%, se suspendía la transacción de esas acciones por un tiempo determinado. Tiempo después, transcurrido el periodo de suspensión, si se liberaba nuevamente el instrumento y volvía a existir una volatilidad igual al alza o a la baja, se suspendía para el resto de la jornada. Así funcionaba anteriormente. Ahora el Extreme hace las cosas totalmente diferentes. Permite el calce automático de las transacciones y lo hace teniendo en cuenta los rangos de precios establecidos según la volatilidad de cada acción. ¿Y esto cómo lo hace? Con las subastas de volatilidad. Ahora la subasta de volatilidad permite ejecutar dentro del software un algoritmo que lo que hace es que establece un precio de equilibrio en donde puede calzar la mayor cantidad de operaciones. ¿Qué va a afectar el precio de equilibrio? Que si este sube o que este baje. Lo que va a afectar la dirección de este precio es que si empiezan a aparecer o a ingresar mayor cantidad de compras a precios más altos, pues entonces el precio de referencia va a ser mayor. Lo mismo pasa con el caso contrario. En la medida que empiecen a aparecer mayor cantidad de ventas con un precio menor, va a afectar el precio y lo va a poner cada vez más abajo. Voy a explicarles este concepto técnico con un ejemplo mucho más gráfico más adelante. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo garantizar comprar o vender mis acciones sin afectar el precio indicativo de la subasta? Lo importante aquí va a ser los límites del precio de la acción, tanto el límite superior como el límite inferior. Recuerde que aquí está el secreto de aprovechar la subasta de volatilidad a la hora de operar. Vamos entonces ahora a explicar de manera numérica y aproximada de lo que hace el algoritmo para establecer el precio indicativo en el cual va a adjudicar la mayor cantidad de transacciones a la hora de cerrar la subasta. Bueno, perfecto. Vamos entonces ahora a explicar numéricamente cómo funciona la subasta de volatilidad de una manera aproximada y cómo funciona el algoritmo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cada acción de la rueda de alta liquidez va a tener un precio de referencia, va a ser el último precio de cierre de la jornada anterior
o va a ser el último precio de cierre adjudicado de la última subasta más reciente. Entonces, para efectos del ejercicio tenemos aquí 1000 pesos. ¿Qué es lo que quiere explicarles? Que cada acción de la rueda de alta liquidez tiene una volatilidad implícita. Es decir, ya la Bolsa de Colombia ha clasificado por grupos a las acciones dependiendo de su volatilidad. Digamos que para este caso tenemos una acción que tiene una volatilidad del 5%. Si lo ven aquí, 5% arriba, 5% abajo. ¿Para qué tengo este 5% abajo y este 5% arriba? Este va a ser el límite superior y este de acá va a ser el límite inferior de ¿qué? De la jornada normal de la rueda con control de precios. Es decir, que si el activo llega, por decir algo, en este ejemplo, a 1050 pesos, en la parte superior inmediatamente desata una subasta de volatilidad y el nuevo límite superior sería 1125, o sea, 2.5 veces la volatilidad, y en el límite inferior sería 2.5 veces menos la volatilidad inferior. Entonces el nuevo límite sería este. Es como si se abriera una autopista. En ese orden de ideas vamos a tener entonces un nuevo límite superior, que es este de acá, y un nuevo límite inferior. ¿De dónde salen estos números? Estos números salen de tomar esta volatilidad por 2.5 veces. Entonces ya el límite superior no va a ser 1050, que fue el que desató la subasta de volatilidad, sino el 1125, y el nuevo límite inferior es 875. ¿Sí lo ven? Entonces en este orden de ideas, estos dos de aquí, estos dos van a ser los límites normales de desempeño del precio de la acción durante la jornada con control de precios. Si se llega a tocar cualquiera de estos dos niveles, pues entonces se desata una subasta de volatilidad. Y los nuevos límites, ¿cuáles van a ser? Este de aquí y este de acá. ¿Sí? Y sobre estos dos es donde los oferentes y los demandantes de las acciones o de estas acciones podrán ingresar órdenes. Entonces vamos a poner el ejemplo. Vamos entonces a ir acá al ejemplo. Como ustedes pueden ver acá, tenemos un precio de referencia aquí en 1000 y este de aquí va a ser el nuevo precio de referencia. Este de aquí va a depender de cómo el algoritmo va a calcular la mayor cantidad, el precio a la cual se adjudicaría la mayor cantidad de operaciones. Entonces ya no tendríamos este precio de referencia de 1000, sino que pasaría a 1006. En este caso, vamos a mirar de dónde sale este 1006. Tenemos aquí una pila de órdenes en el bid a unos precios y unas cantidades, y aquí una pila de órdenes de offer en cantidades y en precio. Si ustedes revisan aquí, pues tenemos una cantidad específica, 8.080.000 acciones demandando contra 7.680.000 acciones en offer. Aquí ustedes van a ver que yo puedo poner en el bid precios por encima del offer y no va a calzar. Esto es lo que quiero explicarles, no va a calzar. En ese orden de ideas, lo que quiero contarles es que ustedes cuando se desata ya la subasta de volatilidad o subasta de cierre, usted puede colocar aquí el precio que usted quiera. ¿Hasta dónde? Hasta el máximo permitido, 1125. Miren que el precio inmediatamente de adjudicación o de cierre cambia, pasó de 1006 a 1008. Pero ¿qué pasa en la pila de offer? ¿Hasta dónde puede poner digamos, el precio, el de aquí, el mejor precio de venta? Hasta el límite inferior, 875. ¿De qué va a depender y por qué no cambio aquí? ¿De qué va a depender que este precio de aquí cambie? La cantidad de acciones. Y aquí es donde está el secreto. Hay gente que me dice, Javier, yo quiero garantizar sí o sí vender mis acciones o comprar mis acciones. Si usted tiene una cantidad relativamente pequeña de acciones, miren que en este caso pues estamos viendo cantidades de 1 millón de acciones, 10.000 acciones, 150.000 acciones. Si usted tiene un monto relativamente pequeño, me estoy refiriendo a equivalente a menos de 100 millones de pesos, y obviamente va a depender de cada acción, porque esto es una subasta, por ejemplo, para acciones de, no sé, de 1000 pesos, no, en este momento no se me viene nada a la cabeza, pero si tenemos una subasta de acciones como que el precio de la acción es mucho más alto, si es el caso de Bancolombia, pues entonces ya no serían 100 millones de pesos, sino que serían 500 millones, ¿sí? Por el número de acciones. Entonces si yo tengo, por ejemplo, para este caso, no sean 10.000 acciones, sino sean, bueno, 20.000 acciones. Sean 20.000 acciones. Yo puedo poner el límite inferior máximo permitido de venta
y yo sí o sí garantizo la venta. ¿A qué precio? A 1008. ¿Sí? Si bien es cierto, yo en la subasta estoy entrando a poner el límite inferior máximo permitido, pero como mi volumen es tan pequeño, pues para incidir sobre el precio de adjudicación, pues entonces yo puedo utilizar esta estrategia. ¿Qué pasa si yo en vez de tener 20.000 acciones tengo 5 millones de acciones? Miren lo que pasa. Miren cómo afectó tremendamente el precio de adjudicación de la subasta. Si lo ven, miren que tumbé de 1008 a 980 pesos el precio. Por eso es que hay algunos, y el sistema lo permite, y uno cuando ve los últimos 5 minutos de subasta, hay como algunas mañitas, ¿no? Y ese tipo de comportamientos que se ven es que uno dice y se preguntan a veces, ¿estas puntas son reales? Y a veces ponen puntas grandísimas. Como saben que la subasta dura 5 minutos, entonces pues apenas en el primer minuto se puede jugar con estas puntas. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, en este de 1020, pongo aquí 10 millones? Miren inmediatamente cómo afecto el precio. Si ven cómo voy haciendo cómo se va manipulando los precios y la formación de precios, ¿qué hace esto? Pues a más de uno que es pues digamos como inversionista de menor tamaño, pues empiezan a asustarlo y empiezan a presionar. Por ejemplo, este de aquí está presionando enormemente el precio de venta a la baja, el precio de referencia a la baja. Y entonces, claro, más de uno sale y se asusta y empieza a colocarse detrás de él, pues a este mismo precio. Y al final, ¿qué hace este de aquí? Se quita y miren lo que pasa con el precio. ¿Por qué puede pasar esto? Porque muy seguramente este que estaba aquí quería era comprar. ¿A qué? A un precio barato o a un precio más bajo. ¿Y esto el sistema lo permite? Sí, lo permite. Entonces, en ese orden de ideas, así funciona el algoritmo. El algoritmo lo que está buscando es el precio en el cual se puede cruzar la mayor cantidad de operaciones y efectivamente se calcula un precio como tal y es sobre ese que se genera el precio de cierre. Así funciona entonces la subasta de volatilidad o una subasta de cierre. Por eso muchos inversionistas actualmente se quejan de que este sistema es permisible para manipular los precios. Yo en el último instante puedo salir a poner aquí un precio y una cantidad enorme, salir a barrer y afectar de manera directa el precio. O viceversa, lo puedo hacer hacia arriba.